lujazo, ¿eh? Tenemos a Javier Laveira, que es un personaje muy importante y que sabe mucho del legado de la memoria de la revista Mediodía, pero de mucho más. Javier Laveira es licenciado, además le agradecemos especialmente porque él viene de Málaga a contarnos cosas. Él dice, bueno, soy el único malagueño. Soy el único malagueño que está aquí hablando de la revista Mediodía de Sevilla. O sea, él viene con su cosa aquí preparado tal. Pero bueno, él además tiene muchísima relación personal, familiar y de querencia con Sevilla. Así que bueno, ya veremos cómo es un malagueño de los nuestros. Javier Laveira es licenciado en Filología Hispánica y director de la Biblioteca del Centro Generación del 27. Un tesoro de la memoria de la Edad de Plata, donde se reúnen los archivos documentales de figuras como Francisco Giner de los Ríos, María Teresa León y Rafael Alberti, José Luis Cano, Leopoldo Panero, Manuel Carmona, José María Hinojosa, Emilio Prados, José Moreno Villa y también Julio Porlán, hermano de Rafael Porlán, que por eso lo tenemos hoy aquí. Javier Laveira además es escritor y crítico literario y excelente poeta, déjame abierto. Como curiosidad, que también habla de su lado divulgativo, es un investigador que cuenta también muy bien las cosas, que tiene unos libros de ensayo muy interesantes. Como decía, Laveira ha sido guionista de la serie Retratos para Canal Sur Televisión. No sé si recuerdan esa serie. La verdad que ahora con el tiempo, a lo mejor técnicamente se podría mejorar, pero yo creo que era... Sí, de vez en cuando la siguen poniendo. La siguen poniendo, efectivamente. A la madrugada y eso. Esas cosas. Pero está bien, la verdad que yo creo que, y además por la parte que te toca, existe un trabajo de guión muy interesante, ¿no? Él escribió, entre otros, los textos de los documentales sobre los autores de la generación del 27, Manuel Alto Aguirre, Emilio Prados, Gerardo Diego, Damaso Alonso, José Moreno Villa, Isabel Oyarzábal, qué personaje, y Francisco Ayala. Él ha sido además comisario de exposiciones bibliográficas y también de artes plásticas. Es autor del cuaderno de poesía Luces de Heráclito, del libro de relatos Las estaciones del abandono y de los diarios de viaje, atento, porque es una de las cosas que más me gustan de Javier. Tiene una habilidad especial para contar los viajes. Tiene diarios de viajes como Múnich resplandecía o Bajo los cielos gigantes de Bucarest, así como el libro de poemas Todo mi reino en isla y el de aforismos A mano y sin permiso, publicado ni más ni menos que en la misma imprenta SUB, donde se gestaron algunos de los poemarios de la generación del 27 y la revista editorial. Acaba de publicar su poesía reunida, No más que viento, creo, porque además es muy prolífico y yo es que no lo sigo. De vez en cuando me dice, acaba de publicar no sé qué, acaba de publicar no sé cuánto. No sé si está correcto. Está correcto. Iba a citar también una cosa que yo creo que es especialmente excepcional en Javier, y es que en los últimos años ha estado al cuidado de la edición de los 5 volúmenes del diario de José María Soubirón, que es un personaje también relacionado con la imprenta en Málaga, muy interesante, y editado por este mismo centro de la generación del 27. Javier nos va a hablar de la memoria de Mediodía en la biblioteca y el archivo de los Porlán. Cuando tú quieras, Javier. Gracias. Pues muchas gracias, Eva. Muchas gracias a todos ustedes por venir a la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a esta histórica y bellísima Real Academia Sevillana de Buenas Letras que no había yo nunca pisado. Pues para mí de verdad que es un honor estar aquí. Y a Eva Díaz, por supuesto, periodista, novelista, gestora cultural, con una dilatadísima y reconocida trayectoria que ustedes conocen. ¿Quién mejor que ella para comisariar en Andalucía los actos de conmemoración del centenario del 27, el año que simboliza ese hito para las artes y el pensamiento en España, que fue nuestra Edad de Plata? Permítanme expresarles también que en este tiempo de levantadores de muros, de odio entre ciudadanos, entre ciudades, entre países, Eva y yo llevamos varios años porfiando lo contrario. Hemos apostado por tender puentes de entendimiento y colaboración, y en concreto en que Sevilla y Málaga sean ciudades culturalmente hermanas. Y desde luego los frutos de este empeño no están siendo pocos. No voy a enumerarlos ahora, pero están siendo muy fructíferos. Esta gratitud y este honor de estar aquí
también, y no lo oculto, tengo un sentimiento de responsabilidad rayana en la audacia por venir a esta ciudad a hablar de los hermanos Forlán y de la revista Mediodía, cuando hay aquí, no en Sevilla en general, sino aquí ahora mismo en esta misma sala, investigadores y especialistas de primer nivel, mucho más preparados que yo en estos autores y en esta materia. Así que en el fondo he venido a Sevilla no como especialista, sino como aprendiz, casi como alumno, a ver qué calificación tengo al final. He titulado mi intervención La memoria desde Mediodía en la biblioteca y el archivo de los Forlán, para ajustarme a los protagonistas de la jornada, la revista Mediodía, el grupo sevillano del 27, pero he de precisar que el contenido de la charla sobrepasará lo que puede dar a entender dicho título. Me refiero a que no me limitaré a inventariar, enumerar cansinamente los fondos de la biblioteca y el archivo Forlán, sino que expondré primero las razones y las circunstancias que hicieron posible que un conjunto bibliográfico y documental tan importante se incorporase a nuestro centro. A continuación, intentaré como trazar una breve semblanza sobre los protagonistas, Rafael y Julio Forlán Merlo, y por último, lógicamente, el contenido más relevante será el legado Forlán, para lo cual, pues, una muestra de imágenes de los libros, revistas y documentos más interesantes y más atractivos también visualmente. Le he pedido a Eva que cuando lleve 25 minutos y por lo tanto falten 15 para lo que hemos determinado que sean 40 minutos, me avise para si tengo que resumir, pues, aunque yo creo que está más o menos calculado. Bueno, el día 14 de abril de... A ver cómo esto... Así. El día 14 de abril de 2008 se puso en contacto telefónico con el centro del 27 Victoria Forlán Ariza, para manifestar su deseo y el de sus hermanos Rafael y Julio de cumplir la voluntad explícita de su padre, Julio Forlán Merlo, fallecido en mayo de 2007, de donar su biblioteca histórica y su archivo al Centro Cultural Generación del 27. Solo 2 días después, el 16 de abril, nos desplazamos Julio Neira como director del Centro del 27 y yo como director de la biblioteca al domicilio sevillano de Julio Forlán, en calle Laguillo, como casi todos ustedes saben, para analizar el contenido del archivo y ver, en fin, de qué iba y cómo iba. Los que conocisteis a Julio Neira sabéis de su entusiasmo de que no se pueda estar quieto un segundo. Era un filólogo que amaba con pasión el mundo de la edición literaria. Su entusiasmo fue absoluto, desbordado, elocuente por este tesoro que nos habíamos prácticamente encontrado del cielo y que se iba a incorporar a nuestra biblioteca. La aceptación de una donación, por atractiva y valiosa que sea, y esta es de las más valiosas que hemos tenido, bueno, yo diría que como donación, yo creo que es la más valiosa, porque después hemos incorporado fondos por adquisición, claro. Bueno, pues, por parte de una institución pública no es como puede llegar a pensarse ni simple ni sencilla, es compleja, exige paciencia, el área de patrimonio que exige una serie de condiciones, acreditar la propiedad legal, informe de la descripción, los donantes, si hay contraprestaciones, los gastos que va a ocasionar, la valoración de los fondos, en fin, todo eso, ¿no? Esto lo llevamos a cabo con una asombrosa celeridad, porque conociendo a Julio Neira, aquello iba como una bala, una celeridad insólita que lo sé por otras experiencias, ¿no? Y entre otras razones por la excelente colaboración de los 3 hermanos, los hijos de Julio Forlán, y me complace resaltar encarecidamente no solo las facilidades, sino también la empatía que hubo con ellos en todo momento. En tiempo récord, el 25 de abril, se firma el acuerdo entre el Centro del 27 y la familia Forlán, y pocos días después fue aprobado, junta de gobierno, etcétera, etcétera, y ratificado por el pleno de la corporación. Ahí, como ven, la primera foto de la izquierda es el portón de entrada al Centro Cultural en su edificio antiguo, porque son 2 edificios. Ahí estamos nosotros, ahí está la biblioteca, y yo. Y en la parte derecha, como ven, el acto oficial de donación que tuvo lugar el 14 de junio en el Salón de los Pasos Perdidos de la Diputación de Málaga, con el presidente de la Diputación de entonces y los 3 hermanos.
hicimos una pequeñísima, porque el salón no lo permitía, una pequeñísima exposición, unos 4 o 5, no, 6 pequeños expositores, donde bueno, pusimos lo más representativo y lo más hermoso. Cabe añadir que la familia planteó como correspondencia que nuestro centro publicase una selección de las obras literarias de su padre, lo cual no solo no era un inconveniente, sino que encajaba a la perfección en el programa de recuperación de autores vinculados de una manera al 27 que se lleva a cabo en nuestra colección Estudios del 27. Además, Julio Porlán ya estaba vinculado al centro cultural, tanto por lazos afectivos como por importantes colaboraciones. Un texto suyo, este que estamos viendo, un texto suyo, pues no lo traigo, bueno, es lo mismo, titulado Perfil de Rafael Porlán, fue el prefacio a la edición en el 98 de las poesías completas de su hermano que publicó el centro. Y en octubre de 2004 publicó este artículo en el número 8 de nuestra revista, el artículo Mi hermano Rafael. En consecuencia, consideramos muy oportuno llevar a cabo la impresión de una amplia selección antológica de la obra de Julio Porlán, escogida en Rusia por un especialista en este autor. Una vez trasladados los fondos de Sevilla, había que tomar algunas decisiones técnicas. Por ejemplo, si lo dividíamos en dos legados o en dos archivos, el de Julio Porlán y el de Rafael Porlán, porque son dos autores diferentes, dos escritores diferenciados, pero personalmente decidí que toda la documentación se integrase en un conjunto único porque una buena parte pertenece al dominio de las relaciones personales y familiares compartidas. Y además una razón, digamos, sentimental, considerando, como ha dicho antes, ya no sé si Eva o Juan Manillar, el exquisito amor y cuidado que dio a estos materiales Julio Porlán, estoy convencido de que esa habría sido su voluntad. Y además un argumento técnico, ¿no? La totalidad de los fondos conforman un cuerpo bibliográfico y documental sólido y coherente. Y otra cuestión, que fue la última, fue cómo denominar al legado. Julio Neira insistía, y los que lo conocisteis sabéis lo insistente que era, en denominarlo Biblioteca y Archivos Julio Porlán, con un razonamiento que tenía su lógica, pero yo lo compartía. Yo optaba por el genérico legado Porlán, puesto que así englobaba a los dos autores. Dado que él era el director del 27, pues se impuso Biblioteca y Archivos Porlán. Pero como tuvo después, al poco tiempo, la mala suerte de que lo destituyeran por las luchas caíditas dentro de su propio partido, pues opté por cambiarle el nombre y denominarlo Legado Porlán, que es como se llama en la actualidad. Bueno, espero que Julio me lo perdone allá donde esté. A partir de este momento, la inmensa mayoría de las imágenes que mostraré con alguna excepción pertenecen al Legado Porlán, claro. Bueno, como saben, Rafael Porlán nació en Córdoba, ciudad a la que profesó un cariño vivísimo, racional y adquirido más tarde, según sus palabras. Llega a Sevilla a los 12 años. Esta ciudad fue el revulsivo para que se manifestara su verdadero carácter y sus aficiones culturales. A los 19 años entra a trabajar en el Banco de España, donde desarrolla su carrera laboral completa. Sus primeros trabajos literarios fueron en prosa, colaboraciones periodísticas, relatos breves de kiosco en la Semana Gráfica, Página y más tarde la revista Lis, revista fundada por idea suya, de la que solo salieron 6 números y de la que me parece que no se conserva ningún ejemplar pese a los afanes de José María Barrera, que tampoco es una persona que se rinda a la primera. También si no ha encontrado José María, yo creo que ya, como lo batón ya no tiene el programa, esto va a ser complicado. Javier, Bueno, un inciso. Hay una página de Lis que yo tengo, original. Una sola página. ¿Cómo no? Pero no el número completo. Bueno, pues ya hay algo, ¿no? Ya hay algo. Antes hablaba de esas... poco después aparecieron sus primeras novelas. Como ven, se titularon Ves Rivero, son novelas cortitas,
el manto escarlata en el 23 también, y la primera de San Julián en el año 24. Como escribió su hermano, el gran momento de su quehacer literario se produjo al entrar en contacto con el grupo Melipilla. Fue secretario de relación de la revista, fijó sus ojos en el paisaje cultural europeo y se entregó a la lectura de las obras de Ramón Gómez de la Serna, que le causaron gran sensación e influencia. Hay varios libros, bastantes obras de Gómez de la Serna en la biblioteca de Rafael Porlán, y bueno, ahí he puesto uno de ellos. Y publica en el 26, muy coherentemente, con ese afán, esa pasión que le entró por Gómez de la Serna, pues un libro verdaderamente insólito, como Eva ha dicho esta mañana en el paseo, que es Ron en Tarfía, una muestra de vanguardismo, surrealismo, aforismos filosóficos, humorísticos, en 1926. A mí esto me da mucho que pensar, porque yo soy un reivindicador y cada vez más de la figura de José María Hinojosa, entre otras cosas porque considero que La Flor de California es el primer texto surrealista en España. Pero La Flor de California es del año 28, y es verdad que es un libro uniforme, mientras que el libro de Porlán es un libro muy heterogéneo, pero bueno, es muy meritorio en ese sentido. Seguimos adelante y además de publicar en las principales revistas de su tiempo, cultivan la prosa poética de creación surrealista, insisto en ello, con títulos, lo que pasa es que ya en la década de los 30, estos tres títulos en concreto: Mundo Blanco y Negro, La Isla Alegre y primera y segunda parte de Oliver Borges. Como también ha dicho Eva esta mañana, fue fundador de el Cineclub de Sevilla, esta entidad que iba a conocer las películas de vanguardia de la época. Ahí vemos una relación de socios, no completa, esto tiene más páginas, y escribió, o sea, esa afición al cine le lleva a escribir en el 29 un guión surrealista y experimental, El arpa y el bebé, que está ahí, publicado originalmente en la revista bonaerense Síntesis en el 29. Es llamativa la coincidencia temporal con Un perro andaluz de Buñuel y Dalí, que se estrenó en París en junio de ese mismo año, pero hasta diciembre no fue proyectada en España, en Madrid. Y sin embargo, antes había publicado Rafael Porlán este guión surrealista y experimental. En enero del 33, Porlán asciende por oposición a secretario del Banco de España y tuvo que trasladarse a Talavera de la Reina, donde escribió uno de los más importantes ensayos sobre la región natal, la Andalucía de Valera, de la que también esta mañana hemos oído unos fragmentos. Al año siguiente vuelve a Andalucía para ocupar el cargo en Jaén, organiza tertulias, actividades poéticas y vio el más ordenado conjunto de poemas en verso que publicó en vida, Romances y Canciones, de 1936. Justo estalla la guerra y el libro se queda sin divulgar. El libro prácticamente, claro, nadie hace caso, o lo hace caso en plena guerra. Ahí la verdad es que literariamente tuvo muy mala suerte. Hay una edición moderna, bueno, aquí está obviamente la del año 36, en la colección de los suplementos, o como llamemos, de libros de la revista. Y como ven también una edición moderna en hojas de himnos, edición de Eduardo López Truco y prólogo de Juan Lavillán. Enfermo de tuberculosis, dolencia entonces incurable, y fallece el 8 de agosto del 45. Este es un dibujo que le hizo Rafael Zabaleta y que a mí me gusta especialmente. Bien. Minusvalorado, prácticamente olvidado durante medio siglo, la recuperación de su obra ha sido tallada bastante reciente. En el 83 el volumen Poesía y prosa en edición de Manuel Urbano, en el 86 prosa de un novelista inacabado con introducción y selección de José Luis Ortiz de Lanzagorta, en la Biblioteca de la Cultura Andaluza de Sevilla. En el 97 se publicaron dos obras de teatro de Porlán que estaban inéditas, Los amantes de Verona y El velo de Penélope, o Lo que te digo, te vuelvo a decir. Tenemos los manuscritos originales en el archivo de las dos.
ensayos, aforismos y epistolares, edición de José María Barrera, libro misceláneo publicado en 2001 con bastante obra inédita, y por fin la poesía completa de Rafael Porlán, editada, como dije antes, por el Centro del 27, con introducción del profesor José María Barrera. Y en Málaga, al margen del Centro del 27, también contribuyó a su puesta en valor de la mano del editor Rafael Inglada, que en el 87 hizo imprimir en la antigua imprenta Sur, dentro de sus colecciones, una El Camaleón y otra Plaza de la Marina, esos dos cuadernitos, dos sonetos y Crónicas sin sueño. Crónicas sin sueño, sí. Bueno, ya pasamos a Julio, creo que aquí algunos lo conociste, yo no tuve esa suerte. Él nace en Sevilla. Hay un libro delicioso, que es Este fin inacabado, de Alfonso Sánchez Rodríguez, que son entrevistas a personas que pudieron conocer o de primera mano o de segunda mano, como es el caso, a José María Hinojosa. Entonces, entre los entrevistados fue Julio Porlán, que lo define Alfonso como un hombre generoso, que supo guardar lo mejor de sus afanes, no para su propia obra literaria, sino para recuperar la memoria de su hermano Rafael. Ahí tenemos el título sí, de la entrevista. Se llama Los cielos de Sevilla, porque la ciudad que amaba a Julio Porlán era Sevilla, de hecho no concebía vivir en otro lugar. Y a una pregunta del entrevistador se muestra de acuerdo con Josep Pla en que los cielos de Sevilla son un regalo inapreciable. Les recomiendo encarecidamente esta lectura completa, además de Este fin inacabado. Son 10 entrevistas magníficas. Por cierto, en la de Julio Porlán, se me olvidaba, intervino también Juan Lamillar, y la de Mercedes Formica intervine yo. Mercedes Formica, que fue la primera mujer o esposa, o como le llamemos, de Eduardo Llosens, director de la que entonces hablamos de todo con Mercedes, pero hablamos lógicamente de Eduardo Llosens y de Mediodía, etc. Bueno, ahí tenemos dos fotos de Julio Porlán, una yendo al colegio y otra cumpliendo 91 años. Yo creo que fue un gran tipo. Y bueno, según José Cenizo, un poeta de variada inspiración. De ahí sus libros, que son variados, ¿no? de la tierra y el aire, hablando de los temas populares y flamencos, los religiosos también, en la Semana Santa, poesía popular y flamenca en 2004, en Caja Sur, una selección de los dos hermanos. Y por fin, cumpliendo gustosamente el compromiso que adquirimos, la mayor parte de su producción la publicamos en el 27 bajo el título Canciones del Sur y con prefacio muy emotivo de su hijo Rafael y estudio y edición concienzuda y minuciosa de José Cenizo Jiménez. Julio Porlán Merlo fallece el 30 de mayo de 2007 en la ciudad de la que nunca se separó. Bien, y ya entramos de lleno en el contenido del legado Porlán, que es parcelado en dos grupos, la biblioteca y otro el archivo. Y dentro de ello, bueno, algunos apartados para que no sea todo así seguido, ¿no? Debo aclarar que he escogido más imágenes de la biblioteca que del archivo, siendo el archivo más interesante aún que la biblioteca, porque claro, la biblioteca es interesantísima, con unos libros maravillosos, pero esos libros se pueden encontrar en otros sitios. El archivo es único, pero visualmente yo creo que es más atractivo las cubiertas de esa época, además que son realmente maravillosas, son más atractivas que los manuscritos o tal, que también algunos de ellos, ¿no? Vamos a ver. Bueno, la biblioteca histórica de Rafael, del legado Porlán, le llamamos así porque son los libros que tenía Rafael Porlán, ¿no? Es una joya, la colección bibliográfica de un joven poeta del 27. En total, entre libros y revistas, suman algo más de 400 ejemplares.
Los he dividido para esta intervención en 6 grupos de muy diferente relevancia. Vamos a verlos y disfrutarlos. El primero, autores anteriores al 27, también tiene autores anteriores al 27. Primeras ediciones, pues prácticamente siempre voy a poner primeras ediciones, pues de Antonio Manuel Machado, de Unamuno, como pueden ver, de Cristo de Velázquez, de Valle Inclán, numerosas primeras ediciones, como antes he dicho, de Gómez de la Serna, ahí vemos escritos de Velázquez, Unamuno, y Fénix, nuevas canciones en las ediciones Héroe de Alto Laguirre, que eran pues una preciosidad. El segundo grupo, autores del 27, claro, que es casi el mayor. Aquí pues casi todas, bueno, casi todas no, pero muchísimas dedicadas, ¿no? Entonces he hecho este pequeño montaje para que veamos algunos, dos de los, bueno, un suplemento de Litoral y un libro que se publicó en la Cresta Sur, pero no fueron parte de los suplementos, dedicados pues, por Vicente Alexander y por el malagueño José María Subirón, del que antes Eva pues, ha contado que yo he editado los 5 tomos de su diario inédito. Pasamos a más autores del 27. El cohete y la estrella, que recuerdo especialmente el entusiasmo de Julio Neira por este libro porque no lo teníamos en la biblioteca y él lo consideraba casi inencontrable. Las poesías de Ernestina de Champurcín, con su dedicatoria también. La isla invitada y otros poemas, que es el primer libro que publicó Manuel Alto Laguirre en la Imprenta Sur. Este libro tan bonito de Antonio Espina. ¿Por qué he puesto no? Por nada, en especial porque también me encanta la cubierta. El primer libro de Mi Cernuda, Perfil del Aire, con la dedicatoria a Rafael Porlán y Merlo con mi amistad. Barco, pero bueno, bien. El primer libro de Pedro Salinas, Presagio, de 1923, bueno, quizá no sea el primero, ahora no lo sé. Y no solo libros de poesía, también de novelistas del 27, como el caso de Benjamín Jarnés, Rosa Chacel, aquí lo tenemos, Estación Ida y Vuelta, Francisco Ayala, Max Au, etc. Bien, en el tercer apartado he querido, aunque ya han aparecido algunos, denominarlos las colecciones, ¿no? Porque son tan importantes como el Mozart en aquella época, por eso la he singularizado. La colección Nova Novorum, de Revista de Occidente, ahí tenemos a Jarnés, que hablaba antes, los cuadernos literarios, tenemos La comedia de un tímido, de José Moreno Villa, la colección universal de Espasa Calpe con las notas de Ortega y Gasset, esta maravilla que me encanta de la colección Las Rosas de Papel, que hace una colección de consumo casi de kiosco, ¿no? Y sin embargo, pues tiene una cubierta maravillosa. Muy bien, 15 minutos, muy bien. Bien, el de Julio Superville y la edición famosa de Damaso Alonso, de Cruz y Raya de la Sociedad. Bien, otros apartados serían las revistas. Tenemos la revista Residencia, Papel de Aleluya, que han nombrado antes Juan Lamillar, las maravillosas revistas de Juan Ramón Jiménez, Índice, Ley, Obra en Marcha, está así, en la última, la revista sí, claro, la revista Mediodía es evidentísimo, claro. Antes vimos ahí en la exposición Signo, que también dedicado, Villalón, Andalucía Trabaja, con una amplia dedicatoria, es otra maravilla de cubierta, de Rafael Lafón, Fin de Raza, de Manuel Alcón, como vemos en la dedicatoria, de Jardines de Buendía, los versos de Alejandro Collantes de Terán, con su dedicatoria, y La sombra apasionada también, que también está ahí, de Romero Mundo. Bueno, sería injusto no decir que también hay algunos libros de Julio Porlán, muchísimos menos, pero algunos también los
lo incorporamos. Como ejemplo he cogido esto que es curioso. Bueno, pues ya pasamos al archivo. El archivo es variado y también lo he dividido en 6 pequeños grupos. Aquí tenemos fichas que tenía muchísimas además, Rafael Porlán. Ahora, versiones originales de Rafael Porlán, pues aquí tenemos un manuscrito de un relato largo, o casi novela, Dionisio, y versiones originales de Julio también, lógicamente. Aquí tenemos un manuscrito. Originales de poetas del 27, pues ahí está, bueno, original que envió Luis Cernuda a Mediodía, original de Giralda de Gerardo Diego, que también está en su edición, en la exposición aquí mismo. Recortes de prensa, como el del cuento Los aprendices del lujo que publicó Porlán, y correspondencia que siempre es lo más interesante y lo más atractivo, ¿no? Porque además reconstruye la historia de Mediodía, de los poetas del grupo sevillano del 27. Bien, esta carta es de Jiménez Caballero, de literatura literaria, y bueno, ahí ya van a aparecer Salvador Dalí, otra vez Cernuda, Ignacio Sánchez Mejía. Ha sido muy difícil seleccionar, porque es que hay tanto. Esta postal de Maruja Mayo, espero no equivocarme, la carta que hablaba Eva esta mañana cuando nombran a Romero Murube alcaide se dice, del Alcázar, una carta curiosísima, un telefonema, que yo tuve que mirar que era un telefonema porque no lo sabía, cuando fallece Alejandro Collantes de Terán y se lo manda a Romero Murube, a Rafael Porlán, una prueba tipográfica de Mediodía curiosísima también, papeles de la administración de la revista, la tarjeta de visita de José María Hinojosa, que como hay una de mis debilidades, pues la he puesto. El primer curso de lectura de Mediodía en el Café Nacional, que también hemos hablado Eva esta mañana. ¿Qué hay ahí? Que desde aquí no lo veo. ¿Qué hay aquí? La cena superrealista. Ah, claro. De la cena superrealista, pues un anuncio, anuncios de las cenas superrealistas. Aquí en el menú firmaron todos y ponían sus cosas, son muy divertidas. Y también hay que poner una cena más o menos seria, que es esta, porque como nosotros estamos hablando de la superrealista, digo, bueno, vamos a poner una en la que están serios, no tienen gorro, no tienen barba, no se han puesto la servilleta y bueno, está. Porque por los apartados, perdón, de la fotografía, lógicamente, a la izquierda una fotografía de Rafael Lasso de la Vega en París en el año 40 y tantos, que ahora ya, como no sé el tantos, ya no sé si era de Rafael Porlán o de Julio Porlán, y lo ven pues que sea de Rafael, pero bueno. Y ya termino. Bueno, miento, no termino. Y el último apartado que yo he dividido son pues, dibujos, obra gráfica, obras artísticas. Como vemos, una caricatura bastante surrealista de Alejandro Collantes, que le hace a Juan Sierra, un dibujo de Nora Borges, que hizo en una de las cenas, por cierto, y este cuadro de Ramón Gaya, de un joven Ramón Gaya, que es una rareza tan total que en el Museo Ramón Gaya están intentando convencerme para que se lo damos. Yo he encantado, pero no puedo, o sea, no podemos tener patrimonio que ya es de la educación, aunque no estaría mal que estuviera en el museo. Ramón Gaya en vez de en mi despacho, que es donde está ahora mismo, porque me gusta tanto que me lo puse ahí, pero es que no puede ser. Bien, pues esta es una parte de nuestras bibliotecas. En síntesis, y ya ahora sí termino, tanto el archivo como la biblioteca supusieron un inesperado salto de calidad para nosotros. Los documentos, por su importancia para el estudio del grupo sevillano
Democracia Capital de la generación del 27, y los libros porque nos ayudaron a completar lagunas bibliográficas difíciles y onerosas de subsanar en el mercado del libro antiguo. Fue un auténtico regalo caído de los cielos de Sevilla que tanto apreciaban Josep Pla y Julio Portland, los herederos de los escritores y artistas en general, que con el propósito de que permanezcan en el tiempo depositan los fondos recibidos en una institución que cuide de su seguridad, los preserve en las condiciones adecuadas y lo haga accesible al público interesado y a los investigadores, toman, en mi opinión, la mejor de las decisiones. Me preguntaba yo hace una semana, 18 años después, por qué la donación precisamente a nosotros. Y yo quería recordar que la mujer de Julio Portland era malagueña. Pero no, eso es un autobulo que he hecho yo, porque eso no es así. Entonces cuando vi que no era malagueña y que no, aunque quiero recordar que eso sí que pasaban algunas temporadas en algún pueblo de Málaga de Costa, pero en Torre del Mar, ¿verdad? Pues como ya vi que no era malagueña, le pregunté a Rafael Portland, hijo, por email cuál fue la razón, y me dio una razón que fue un gran motivo de satisfacción, de orgullo, pero a la vez de enorme responsabilidad. Me dijo textualmente lo siguiente: sobre lo que me preguntas, la razón es que quería mi padre donar sus fondos a una institución pública centrada en el 27 y consideraba que vuestro centro cumplía los requisitos y además valoraba mucho el rigor y la profesionalidad de vuestra institución. Te informo además, añade Rafael, que no fue algo que nos comentara su hijo de manera episódica, sino que fue tan insistente que se convirtió ya en un lugar común de bromas entre los hermanos, acabar la frase cuando él empezaba con el tema diciendo: sí, en el centro del 27, ya lo sabemos. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, Javier, por habernos internado por esa memoria, ese legado. Yo creo que es fascinante lo que hay allí, lo que hay en Málaga. Es verdaderamente, siguiendo con la intervención de ayer de José María, la intrahistoria de la revista Mediodía. Está allí a buen recaudo, desde luego, ¿no? Hemos visto todo. Muchísimas gracias por tu síntesis, porque verdaderamente es una cosa complicada. Hay muchas joyas. He visto algunas de las cosas que te hemos pedido, para la exposición que haremos el año que viene. Así que te agradecemos muchísimo lo generoso que has sido en tu intervención, Javier. Y nada, y yo creo que ha sido un epílogo precioso para las jornadas que hemos querido dedicar al rescate de la memoria de Mediodía. Ya digo que ha sido un placer y que agradezco mucho la invitación y a ustedes así. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. En fin, hemos dedicado estos 2 días intensos al centenario de la revista Mediodía. Continuaremos en la academia, continuaremos también desde la Consejería de Cultura haciendo cosas para el centenario. Ya iremos anunciando, pero no vamos a parar hasta diciembre del 27 y aún más. Muchísimas gracias por su participación.